En realidad es ilimitado siempre y cuando tenga un componente psicogénico. Siempre que haya un factor psicológico detrás de la patología, del problema, de la enfermedad, del desorden, la hipnosis va a ser una herramienta eficaz, apropiada, excelente para recuperar a ese paciente. Por ejemplo, en los casos donde hay situaciones traumáticas en la infancia que luego se exteriorizan en la adolescencia o en la vida adulta a través de conductas inadecuadas, complejos, falta de concentración, timidez, temor a hablar en público, etcétera, etcétera. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos con este interesantísimo tema. Bien, el doctor nos explicaba de que uno de los métodos para curar fobias o traumas era a través de la hipnosis. Yo quisiera que ahondáramos un poco en este punto, porque hasta donde tengo conocimiento, por ejemplo, a través del psicoanálisis, Sigmund Freud, él descubrió que el recordar podía aliviar, pero no curar. Es decir, el hecho de que yo recuerde mediante hipnosis un trauma de mi niñez no significa que ya en ese momento estoy curada. Se necesita todo un proceso de curación o de terapia para lograr superarlo, de acuerdo a lo que sea, no sé, de repente... Claro, bueno, ese pensamiento puede ser válido, ¿no?, en el psicoanálisis, pero por ejemplo Peirce, el padre de la terapia gestáltica, asevera que, por ejemplo, el hecho de revivir una situación traumática, de reactualizarla y exteriorizarla, verbalizándola, contándola, es de por sí catártica, es decir, liberadora. Y en el psicoanálisis también se plantea esa posibilidad de que al revivir, al reactualizar algo que uno probablemente por mecanismos de defensa del yo, como son la negación, el desplazamiento, etcétera, desubica del plano consciente, al revivirlo, al saber, por ejemplo, por qué una persona tiene temor a la oscuridad o a las serpientes, la herpetofobia, por qué él de repente piensa que esto surge en la adolescencia porque fue a un zoológico y vio unas serpientes, pero no, el origen está ubicado en su infancia, quizás en los primeros años de vida, y con la hipnosis regresiva sobre todo es posible descubrir ese origen primero, ese origen inicial de su infancia, que le va a permitir descubrir por qué. Al descubrir el por qué, el hecho de descubrir es liberador, catártico, purificador, y eso lo va a ayudar. Si eso de por sí no lo ayuda en un 50%, por lo menos nos permite después con las sesiones subsiguientes hacer todo un programa de reprogramación, de reparentalización, para que ese elemento traumático de la infancia ya no sea nocivo. Claro, o sea, porque recuerdo mucho de las lecturas que he tenido de que Freud se dio cuenta de que con recordar únicamente no queda en muchos casos, digamos, curada la persona, ¿no? Y de ahí viene el origen de toda la terapia psicoanalítica. ¿Cuánto tiempo es el máximo que una persona puede estar hipnotizada? Bueno, no hay data al respecto, pero generalmente se sabe, por ejemplo, que para la hipnoanestesia, de la cual muy poco se habla, la hipnoanestesia, que consiste en adormecer completamente el cuerpo para casos en que se va a practicar, se va a hacer cirugía mayor porque el sujeto es alérgico a la anestesia, se requieren por lo menos de 3 horas de trabajo preparatorio, no es común. Ahora, no todos pueden llegar a ese nivel profundo de hipnosis. Entonces, yo diría, ¿no?, a título personal, que el máximo pueden ser quizás emulando un estado onírico 8 horas. ¿Hay casos en que es difícil regresar a la persona a un estado consciente? ¿Ha sucedido esto? No, ese es otro de los mitos muy generalizados relacionados con la hipnosis. Lo que puede suceder es que el sujeto, estando en un nivel profundo de hipnosis, esté en tal grado de relajamiento, de adormecimiento, que el retornar al control de sus funciones, de sus sensaciones, sea un poco largo, y entonces hay dificultad en volver rápidamente al control, pero la conciencia está permanentemente del lado de él. Vamos a preguntarle ahora al profesor